Vamos con el mensaje en el día de hoy. Quiero hablarles acerca del libro de la vida. Estamos con una serie de mensajes acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de lo que va a suceder de acá a un tiempo, nadie sabe cuándo, pero dada algunas señales, evidentemente no falta mucho. Y hoy quiero hablarles acerca del libro de la vida y voy a leer Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice: vi un gran trono blanco y vi a los muertos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero que hagamos un resumen y recordemos que no es lo mismo el gran trono blanco que el tribunal de Cristo. Dijimos que el tribunal de Cristo sucederá antes del milenio. Es un juicio no de condenación, sino un juicio de recompensa, donde se van a presentar exclusivamente los creyentes, la iglesia, las personas que se acogieron a la salvación que Dios nos ofrecía o les ofrecía a la gente mientras ellos vivían aquí en la tierra. Solo los creyentes se van a presentar delante de Cristo como juez en el tribunal de Cristo. No va a estar en juego el destino eterno, no va a ser un juicio de condenación, sino un juicio de recompensa, un lugar donde nuestras obras y nuestro servicio para Dios va a ser recompensado o no. Porque ya explicamos que es posible recibir recompensa, pero también es posible ser castigado. Aunque la salvación no va a estar en juego. En cambio, el gran trono blanco, eso va a suceder después del milenio. Y ese sí va a ser un juicio de condenación. Ahí se van a presentar todas las personas que no se acogieron a la salvación que el Señor les ofreció mediante su Hijo Jesucristo cuando ellos vivieron en la tierra. Aquellas personas que rechazan a Cristo, aquellas personas que rechazan vivir como Dios quiere, aquellas personas que rechazan la cruz y que finalmente parten de este mundo sin haberse acogido al perdón y a la salvación del Señor, se presentarán en este juicio, que es un juicio de condenación. La Biblia dice que los muertos van a estar de pie ante Dios. Quiere decir que ellos que cruzan el umbral de la muerte, siendo incrédulos, no habiéndose acogido a la salvación, van a resucitar simplemente para presentarse delante de Jesús como juez en el gran trono blanco y escuchar de sus labios el terrible veredicto de que están condenados. Va a ser uno de los juicios más espantosos, porque la persona va a resucitar para escuchar. No hay posibilidades, no hay chance. No hay chance, se lo he dicho 1000 veces. Una vez que crucemos el umbral de la muerte, no hay posibilidad, no hay chance de cambiar el destino eterno. Aquellas personas que se acogen a la salvación mientras están en vida, entonces van a ir a estar con Cristo por toda la eternidad. Van a resucitar para volver a vivir, para estar con Cristo por toda la eternidad. Pero una vez que crucemos el umbral de la muerte y no hayamos hecho las paces con Dios aquí en la tierra, entonces nos espera la condenación, el lago de fuego. Esto es el infierno, el lugar donde van a ir Satanás, sus demonios y todas las personas que lo siguen a ellos. Y usted puede decir, bueno, pero yo no vivo para Satanás ni quiero servirlo a él, pero lo hace. Vive, está en sus manos si usted no se acoge a la salvación que Cristo le ofrece que Dios le ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Así que en el gran trono blanco no es lo mismo que el tribunal de Cristo. En el gran trono blanco se van a presentar los incrédulos y va a ser un juicio de condenación. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 7. Cuando el Señor Jesús venga, castigará a los que no conocen a Dios y a los que se niegan a aceptar el plan que se les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo.
Estos sufrirán la pena del infierno eterno para siempre, alejados para siempre de la presencia del Señor. ¡Qué claridad la de Pablo! Hablando de aquellas personas que no aceptaron, que no se abrazaron a la cruz, que no aceptaron a Cristo en su corazón, que no aceptaron vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios, van a sufrir castigo eterno, separados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Que Dios nos libre de semejante castigo. Y no es que Dios no quiera librarnos, es que nosotros decidimos. Se lo voy a explicar una y mil veces. Usted, soy yo, los que tomamos la decisión acá mientras estemos en esta tierra de cuál va a ser nuestro destino eterno. No posponga más el asunto, no demore más. Tome la decisión de seguir a Cristo y de vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. No se trata simplemente de decir de bocas para afuera que uno es creyente. No alcanza con venir a la iglesia. Por supuesto que eso es fundamental. Por supuesto que es fundamental confesar a Cristo con nuestra boca. Pero hay que vivir, hay que alinear nuestra vida con el Señor y vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por el Señor. No pospongas más el asunto. Alinea tu vida con el cielo, porque hay un destino eterno que te está jugando. Juan dice que en este juicio, en el juicio del gran trono blanco, se van a abrir los libros. Yo quiero que adviertas, el texto que leímos al comienzo habla de los libros en plural y habla de el libro de la vida. Es diferente a los libros. Los libros se relacionan con los incrédulos. Es el registro de todas las obras de las personas que no fueron salvas, que no aceptaron a Cristo en su corazón, que no se acogieron a la salvación que Dios les ofrecía, que no se abrazaron a la cruz. Es el registro minucioso de todas las obras. Por eso cuando la Biblia, el Apocalipsis, habla de los libros, se está refiriendo a los incrédulos. En cambio, cuando la Biblia, el Apocalipsis y la Biblia habla del libro de la vida, se está refiriendo a los creyentes. El libro de la vida es el registro. El Señor tiene registrado el nombre de todas aquellas personas que son sus hijos, de todas aquellas personas que aceptaron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Dice Daniel en capítulo 7, verso 8, vi a un anciano que tomó asiento. El anciano se sentó para juzgar y abrió los libros. Recuerda, los libros en plural y el libro, los libros. Abrió los libros. Se está refiriendo al gran trono blanco, donde se van a presentar los incrédulos. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Este libro, hablando del libro de la vida, fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo. Y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. ¿Te das cuenta? El libro de la vida se relaciona con la iglesia, se relaciona con los creyentes, se relaciona con los hijos de Dios. Es el registro que lleva Dios de los nombres de aquellas personas que fueron salvas, que tendrán vida eterna. Pablo, por ejemplo, dijo que en ese libro, en el libro de la vida, estaban escritos los nombres de sus colaboradores, de las personas que sirven para Dios. Dice en Filipenses capítulo 4, verso 3, los nombres de todos ellos, de sus colaboradores, ya, dice Filipenses 4:3, ya están anotados en el libro de la vida eterna. Parece ser que ese libro, el libro de la vida, fue inaugurado. El primer nombre que pudo haberse registrado allí pudo haber sido el de Abel. ¿Te acuerdas? El de Abel, el primer justo que hubo sobre la tierra. Parece ser que él, pero no solamente que registra el nombre. Quiero que entiendas que el libro de la vida no es simplemente un registro frío y mecánico de las personas que son salvas, sino que el Señor toma trabajo de anotar porque Él conoce a los que son suyos. Es una indicación de que el Señor nos tiene presente, de que el Señor conoce nuestros nombres, conoce lo que nos pasa, Él sabe de cada uno de nosotros. No es que somos un número para Él.
Nuestros nombres están registrados en ese libro como diciendo yo te tengo presente todos los días de mi vida. Dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Pero además en este libro, en el libro de la vida, además de estar registrados los nombres de las personas que son salvas, parece ser que el Señor también registra las lágrimas y nuestras constantes luchas por mantenernos en el camino de la fe. Dice en el Salmo 56:8, David, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas, de mis lágrimas, en tu libro. Da toda la sensación de que además de estar escritos nuestros nombres o los nombres de aquellas personas que hicieron las paces con Dios, que se alinearon con Dios, que abrieron su corazón para recibir a Dios como Señor y Salvador y que efectivamente viven para agradar a Dios, viven para honrar al Señor, no solamente sus nombres, sino que también sus luchas, sus lágrimas. Amigo, hermano, quiero que entiendas, es posible que yo no sepa por qué estás orando y cuáles son tus lágrimas. Ni siquiera las personas más cerca tuyas puede que sepan, pero hay alguien que sí lo sabe. Que si sos del Señor, que si realmente has hecho las paces con el Señor, que si tu corazón se ha abierto a la presencia del Señor, quiero que sepas que hay alguien que conoce todas tus debilidades y que conoce todas tus luchas y que conoce todos tus gigantes y que conoce todas tus lágrimas. Él está ahí para prestar atención, dice que toma nota de cada una de tus lágrimas. ¿Y cuántas de esas lágrimas son para honrarlo a Él? ¿Cuántas personas están hoy llorando literalmente porque están siendo vituperados, porque están siendo perseguidos en sus trabajos o fuera del trabajo con sus familiares por seguir a Cristo? Cada una de esas luchas y cada una de esas lágrimas están escritas por Dios. Así que cobre ánimo, hermano, cobre ánimo, pues Dios registra cada una de nuestras lágrimas. No solamente las lágrimas, nuestros nombres, nuestras luchas, sino también nuestras obras. Lo que nosotros hacemos para Él, hermano. Se lo expliqué 1000 veces. Puede que haya personas que piensan que aquellos que sirven a Dios están perdiendo el tiempo. Pero la Biblia dice en Malaquías, yo voy a hacer diferencia. Ya van a ver, dice en Malaquías, ya van a ver cómo trato a los que sirven a Dios y cómo trato a los que no sirven a Dios. Hay una gran diferencia, así que no te dejes arrastrar por la imagen, ni te dejes arrastrar por las palabras, ni por la persuasión de aquellas personas que no están sirviendo a Dios y te tildan a vos que estás sirviendo a Dios como que estás perdiendo el tiempo. De ninguna manera. No solo eso, el Señor registra cada uno de tus servicios y lo que le haces para el Señor. La Biblia dice en Nehemías capítulo 13, verso 14, acuérdate de mí por esto, Dios mío, le pide Nehemías, y no borres, ¿de dónde va a borrar? Y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por su servicio. No borres. Está hablando acerca de un libro donde están anotadas, es el libro de la vida donde están anotadas todas nuestras obras y servicios que nosotros le prestamos al Señor. Así que cobre ánimo. Tus lágrimas, tus luchas y también tu servicio está registrado todo en el libro de la vida por el Señor. Sigamos adelante por este camino sirviendo a nuestro Señor. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones. Los martes a las 20:30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas. Y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314 Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. La expresión libro de la vida o libro del Cordero
Aparece 6 veces en Apocalipsis y siempre alude a que los incrédulos no están inscritos en ese libro. Siempre. Siempre vas a leer que cuando se habla del libro de la vida en Apocalipsis, alude a que los incrédulos no están inscritos ahí. Y la Biblia dice que los que no están inscritos en ese libro, entonces van a ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Lo que tenemos que procurar es que nuestros nombres sean inscritos en ese libro. Y ahora te voy a explicar cómo se hace eso, cómo se puede lograrlo. Dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, en ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna. Hablando acerca de la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Juan dijo: a ese monstruo lo adoraron todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, porque los que tienen inscrito su nombre en el libro de la vida no adoran la bestia, no adoran a Satanás, no adoran al anticristo, no adoran al falso profeta, adoran a Cristo. ¿Te das cuenta? Qué importante que es todo eso. Dice la Biblia en Apocalipsis 21, 27, pero en otra versión: solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: ustedes han llegado a la Jerusalén celestial, hablando acerca del cielo, donde están reunidos los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Hermano, amigo, no hay absolutamente duda. Sobran los versículos, los pasajes bíblicos donde se nos habla de que aquellos que están inscritos en el libro de la vida van a estar en el cielo, van a estar salvados con el Señor. Pero aquellos que no se hayan inscrito en ese libro, entonces van a ser lanzados al infierno. El Señor toma muy en cuenta nuestra adoración, nuestro servicio, nuestras lágrimas, lo que nosotros hacemos para Él. Todo es registrado en ese libro. Dice en Malaquías capítulo 3, verso 16, cuando los que adoran a Dios y lo respetan, no solo, míreme, no solo que tenemos que decir que somos creyentes, no solo se trata de decir que somos creyentes, sino que lo respetan, que lo honran, que lo obedecen, que alineamos nuestra vida con la palabra del Señor. Quiero que sepa que es importante, no es una gracia barata. No es una gracia barata, no es una salvación barata, gratis es para nosotros, pero tenemos que vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por el Señor. No tenemos que pisotear la sangre de Jesucristo viviendo como querramos después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que permanecer fieles y tenemos que permanecer alineados con los mandamientos del Señor. Leo otra vez Malaquías 3:16. Dice: cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Entonces Dios se dio cuenta de esto, de que estaban respetándolo, hablando, predicando, enseñando, y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro su nombre para recordarlos. Es el libro de la vida. En el libro de la vida se anotan los nombres de aquellas personas que lo respetan, que lo honran. No simplemente a una oración. No es la oración la que nos va a llevar al cielo. Es nuestra vida de respeto, de honra al Señor. Comienza todo con una oración, una confesión de nuestros labios. Comienza ahí todo, pero tenemos que vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por el Señor. Es tiempo de alinear nuestra vida con el Señor. A lo mejor eres creyente y hace muchos años que eres creyente, pero estás un poco light, estás un poco suelto espiritualmente. Es tiempo de alinear nuestra vida con el Señor. Dice en Lucas capítulo 10, verso 20, la autoridad máxima, Jesucristo. El Señor le dijo que no hay un honor más grande a sus discípulos. Le dijo que no había un honor más grande de ser ciudadanos del cielo mediante la inscripción en el libro de la vida. Así dice Jesús en Lucas capítulo 10, verso 20. Dice: no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo, en el libro de la vida. Él dice: no importa, dice, más importante que los demonios se sujeten y que echemos fuera a los demonios es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que tengamos ciudadanía del cielo. ¿Tenemos? Una vez conocí a un pastor en los Estados Unidos, latino,
que hizo mucho esfuerzo para llegar a los Estados Unidos y después de mucho esfuerzo pudo lograr la ciudadanía. Y valoraba esa ciudadanía, la ciudadanía estadounidense, que tenía el pasaporte en el banco por temor, porque tanto le había costado. ¿Así valoramos nuestra ciudadanía del cielo? Parece que no. A veces parece que no valoramos la ciudadanía del cielo como valoraba este pastor la ciudadanía norteamericana. Hermano, estamos de paso. No hay un país seguro para nosotros acá en la tierra. Nuestra seguridad está en el Señor Jesucristo, no en el país donde vivimos, no con la política con la que se emplea ese país. Estamos seguros en las manos del Señor. Nuestra ciudadanía, dijo Jesús, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Registra el Señor también en el libro de la vida nuestros pecados? ¿Qué te parece? No hay un pasaje en las Escrituras que lo diga, que diga fehacientemente que en el libro de la vida también están inscritos, registrados nuestros pecados. Pero entiendo de que el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos. Y como Él tiene una memoria perfecta, entiendo de que Él lleva un registro de cada una de las cosas que nosotros hacemos mal para Dios sin arrepentirnos. Porque cuando pecamos y nos arrepentimos de corazón, no de labios para afuera, estoy cansado de eso, de corazón, venimos delante del Señor, lo ofendimos, venimos delante del Señor y nos postramos con lágrimas en el suelo por haberlo ofendido, no por el daño que pude haberme hecho a mí mismo, sino porque le ofendimos a Él. Cuando eso sucede, la Biblia dice que el Señor perdona y olvida ese pecado. Pero aquellas cosas que nosotros no confesamos, aquellas cosas de las que no nos arrepentimos, ¡wow! Esas hay un registro. Hay un registro. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para que nuestros pecados sean borrados del libro de la vida o de donde Dios tenga ese registro? Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar con nuestros labios que hemos pecado contra nuestro Dios, dejar de tener un corazón endurecido, hermano. Dejar de tener un corazón endurecido y postrémonos delante del Señor, humillémonos delante del Señor, reconozcamos nuestros males, aún pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre aquellas cosas que ni nosotros sabemos que hemos pecado. Ahí comienza todo, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos con nuestra boca y cuando aceptamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y pagó el precio por la muerte que nos correspondía, el precio por el rescate, por el pecado que cometimos. Entonces ahí el Señor borra nuestros pecados y se olvida. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9, aliéntense con esta escritura. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios capítulo 28, verso 13, lea. Dice, no le irá bien al que oculta sus pecados. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Sinali? No, lo dice Dios. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Será perdonado. Cuando nos arrepentimos del pecado, abandonamos el pecado. Dice Miqueas 7:18, Dios perdona nuestra maldad y olvida nuestro pecado. Dice Hebreos 8:12, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice Isaías 43:25, borraré tus pecados y nunca volveré a pensar en ellos. Dios es muy claro en este punto. Dice Ezequiel 18:27, si los perversos pecadores abandonan su perversidad y obedecen y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque decidieron apartarse de sus pecados. Acá está la clave. Esas personas no van a morir eternamente. Todos los pecados pasados van a ser olvidados. Dice Isaías 55:7, que el perverso deje de hacer el mal, que se vuelva al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan al Señor porque Él es generoso para perdonarlos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, amigo, hermano, hay una salida.
Podemos canjear el boleto que nos garantiza ir al infierno. Todos nosotros teníamos un boleto, un pase para ir al infierno, pero podemos canjear ese pase, ese boleto, por un boleto que nos lleve al cielo. Y ese pase es Jesucristo, si en arrepentido nos volvemos a Él, si alineamos nuestra vida con el Señor. No se trata simplemente de hacer una oración, no se trata simplemente de venir a la iglesia, no se trata simplemente de hacer buenas obras, de alinear nuestra vida y empezar a respetar y a honrar a Dios en nuestra vida, a estorbar el pecado de nuestra vida, a no apañar ni proteger el pecado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra célula, en la iglesia. No lo apañe, porque el pecado es maligno. Si pudiéramos entender que no hay nada que sea más malo que el pecado, si tiene dudas acerca del poder del pecado, péguese una vuelta por la cruz, por favor, y vea lo que sucedió allí hace 2000 años. Lo que no pudo lograr el infierno, lo que no pudo lograr Satanás con todos sus demonios, lo que no pudieron lograr los principales sacerdotes, ni siquiera los romanos, lo logró el pecado. Amigo, hermano, aléjese, eso es un veneno, ese lo condena eternamente. Aleje su vida del pecado, se lo pido por favor, y acerque su vida a Cristo, y hallará misericordia, y sus pecados van a ser perdonados, y van a ser olvidados, y van a ser borrados del libro. Ese es el camino. Tu familia es el bien más valioso que posees. Este libro cuenta con más de 50 historias basadas en principios fundamentales de la fe cristiana que te ayudarán a fortalecer el amor en tu hogar y a bendecir a tu familia. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. ¿Puede alguien ser borrado del libro de la vida? Dios dice que sí. Recuerda que los que están inscritos en el libro de la vida van al cielo. Pero si no está inscrito, vas al infierno. Dios dice que puede ser borrado, que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. En una oportunidad el pueblo de Israel pecó contra Dios, levantó un becerro de oro. Hubo un pecado muy grande contra Dios. Idolatría, un pecado muy grande. Entonces Moisés quiso intervenir, intercedió por su pueblo delante del Señor y le pide a Dios que borre su nombre, el nombre de Moisés, del libro de la vida, y que perdone el pueblo. Y Dios le dice: no puedo hacer eso. No puedo borrar tu nombre del libro de la vida. Yo voy a borrar del libro de la vida el nombre de aquellos pecadores que no se arrepienten. ¡Wow! Dice ahí la Biblia en Éxodo capítulo 32, verso 31. A Moisés se presenta delante de Dios y le dice: este pueblo cometió un gran pecado. Ahora perdónalos por su pecado. Le pide Moisés a Dios: perdónalos por su pecado. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú escribiste. Y el Señor le dijo a Moisés: a los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado contra mí. Por supuesto está hablando del que comete pecado y no se arrepiente. Porque hemos visto todos los textos de aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que se apartan. No es simplemente decir pequé. Apartarse no es simplemente dije pequé, es apartarse del adulterio, apartarse de la homosexualidad, apartarse de la corrupción, apartarse de la mentira, apartarse de la hipocresía, apartarse de los pecados del espíritu, de los pecados del corazón, de los pecados de la carne, apartarse del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Se lo expliqué, el pecado es el peor enemigo que tenemos. Apártese del pecado y vuelva hacia Dios y va a hallar misericordia. Y va a ver cómo va a cambiar su vida y cómo va a cambiar su casa. Y cómo va a cambiar su empresa y cómo va a cambiar su vida, su trabajo. Vuelva hacia Dios. Ahora, dice el salmista en el Salmo 69, verso 28. Borra sus nombres del libro de la vida, gente malvada, y el salmista le pide a Dios que borre sus nombres del libro de la vida, que no aparezcan inscritos con los justos. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, los que triunfen sobre las dificultades, ¿quiénes? Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí. De esos no voy a borrar su nombre del libro de la vida, pero aquellos que no mantienen su confianza en el Señor, que no alinean su vida con el Señor, ¿quiere decir que va a borrar?
su nombre del libro de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, de la Biblia, quitare algo, también dice si agregare, Dios quitará su parte del libro de la vida. No hay dudas entonces con todos estos textos de que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. No, a mí me tiemblan las piernas. Porque hay gente que toma a la ligera la gracia del Señor. Y con esto de que somos salvos para siempre, hacemos lo que queremos. Yo no estaría tan seguro de eso, hermano. Yo no estaría tan seguro de eso. Alineemos nuestra vida, busquemos al Señor, respetemos, honremos a Dios en nuestra vida. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La gran pregunta que nos hacemos ahora es entonces, ¿por qué se abrieron los libros y el libro de la vida? Si el libro de la vida tiene que ver con los creyentes, ¿por qué se abre en el juicio del gran trono blanco? ¿Te has preguntado eso? Porque en el juicio de los incrédulos se va a abrir el libro de la vida. Es por si algún perdido objetara, argumentara o cuestionara algo acerca de la equidad del juicio. Entonces el Señor dice, traigan el libro de la vida. Si alguien objeta y alguien argumenta que dice no hay equidad, no hay imparcialidad en este juicio, entonces el Señor dice traigan el libro de la vida y busquen el nombre de esta persona, búsquenlo en el libro de la vida. Si no aparece, es porque estás en el lugar correcto. Y evidentemente todos los que no aparezcan en el libro de la vida van a estar en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. Además dice que se van a abrir los libros van a ser abiertos para juzgar a las personas según sus obras. Cuando estaban en la tierra se les ofreció la salvación por gracia, sin obra, pero como no la aceptaron, ahora están en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados por sus obras sin ninguna gracia. Además, ahí se va a calificar el castigo. Recuerden que como en el tribunal de Cristo se nos va a dar una recompensa más o menos de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. También en el infierno va a haber castigos más graduación de castigos. Jesús lo explicó en 2 veces, en 2 parábolas. En una parábola habla de más azote y menos azote. Eso está en Lucas capítulo 12. No me voy a meter por razones de tiempo. Pero hay otro pasaje en el que Jesús habla acerca de la graduación de castigos en el infierno. Él se presentó y estaba muy dolido por las ciudades donde había estado visitando. Todas esas ciudades que había estado visitando, ellos se habían mantenido alejados del Señor, no habían reaccionado ante el Mesías. Y entonces Él dijo lo siguiente, Mateo capítulo 11, verso 21. Habitantes de Corazín, ¿qué mal les va a ir? Y también les va a ir mal a los que viven en Betsaida. Les aseguro que en el día del juicio final, en el gran trono blanco, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Jesús está diciendo que va a haber graduación de castigo. Así como en el tribunal de Cristo, también va a haber graduación de recompensa. Y hasta es posible que no tengamos recompensa. Y todo depende de nuestro servicio. Así que más vale que empecemos a servir al Señor. Más vale que empecemos a servir al Señor porque va a haber recompensa o no en el tribunal de Cristo. Pero también en el gran trono blanco va a haber graduación de castigo. La pregunta final. ¿Cómo hacemos para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, pastor? Ya que es fundamental que nuestros nombres estén inscritos en ese libro para poder ir al cielo. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy sencillo para nosotros. Ya le expliqué 1000 veces, sencillo para nosotros hoy en día, gratis. Hay personas que creen que tienen que hacer buenas obras y que en el día del gran juicio, del gran trono blanco, las buenas obras van a influenciar en la balanza por sobre las malas obras. No se gana la salvación de esa manera, no es por obra. Por supuesto que el creyente tiene que hacer buenas obras, pero no es la buena obra la que nos lleva al cielo, sino nuestra fe en el Señor. Abrir nuestro corazón, alinear nuestra vida, recibir al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida y empezar a vivir una vida de rectitud, una vida de obediencia, eliminando el pecado de nuestra vida, alineando nuestra vida con el Señor. Ahí empieza todo, con el arrepentimiento, con la confesión de nuestros pecados, con abrir nuestro corazón. Ahí empieza todo. Ahí empieza nuestro nombre a ser inscrito en el libro de la vida. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí empieza, no es que es todo.
simplemente confesar y ahora vivo como quiero, no sirve, te lo anticipo. No digas que no te lo dijimos. No vaya a ser cosa que un día amanezcas como hizo el joven de la parábola, el joven rico de la parábola, el rico con Lázaro. El rico dice que amaneció en el infierno. No vaya a ser cosa. No se trata simplemente de confesar, se trata de empezar a vivir. Ese es el comienzo. Recibir a Cristo, hacer el Cristo del Señor, de Cristo el Señor de nuestra vida. Pero ese es el comienzo. La pregunta es, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre inscrito en ese libro? Pues hoy podría ser el día. ¿Por qué posponerlo? ¿Por qué salir de este lugar posponiendo esa decisión? Recuerda que no tenemos la vida comprada. No sabemos cuánto vamos a vivir acá. No sabemos cuándo va a ser el día en que crucemos el umbral de la muerte. Y no me digas que tienes toda la vida, pues tienes toda una vida por delante, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Así que más vale que empecemos a pensar en las cosas eternas y no tanto en las cosas que son temporales, que son pasajeras. Todas las cosas por las que nos preocupamos acá en la tierra no tienen ningún valor en el cielo. No te van a servir para nada. No es que te sirven de poco, no te sirven para nada cuando estés en el más allá. Así que toma la decisión. No salgas de este lugar. Toma la decisión en tu corazón de hacer de Cristo el Señor de tu vida para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida.